Hola, ¿cómo están? Soy Enrique Querejeta y hoy me gustaría hablarles de la circulación pulmonar o también llamada circulación menor. Entonces, esta circulación es muy especial porque si tú dividieras en dos partes al corazón, te darías que una sola parte del corazón sirve para bombear sangre a todo nuestro organismo, a los riñones, a nuestro cerebro, a nuestros pies, etcétera, etcétera. Pero tienes otro corazón, otra mitad de corazón, que nada más le da irrigación a una sola estructura. Esta estructura la constituyen los pulmones. Y de esta circulación te voy a hablar porque en términos hemodinámicos tiene unas características muy peculiares. Además, yo creo que lo más brutal de la disfunción de esta circulación es el edema pulmonar, lo cual constituye una de las situaciones que puedes enfrentar como médico más horribles. Pero bueno, vamos a hablarte de la circulación menor. Entonces fíjate bien, tú te acuerdas que habíamos dicho en clases previas que tenemos una circulación llamada mayor que parte del ventrículo izquierdo, expele sangre hacia la aorta. Esa sangre oxigena y nutre a todos nuestros tejidos y recoge los desechos y el dióxido de carbono. Y arriba a la aurícula derecha a través de las cavas. Bueno, la circulación que vamos a analizar ahora es aquella que está recibiendo la sangre de la aurícula derecha e inicia en el ventrículo derecho. Esta sangre del ventrículo derecho es una sangre con muy baja concentración de oxígeno y muy alta carga de dióxido de carbono. Entonces, esa sangre tiene que recambiar sus gases, modificar sus concentraciones de gases en los pulmones para volver a expelerse. Porque va del ventrículo derecho a los pulmones, regresa a la aurícula izquierda y vuelve al ventrículo izquierdo. Entonces, lo interesante es que si esta sangre que no está oxigenada y que tiene dióxido de carbono no se modificara, tú tendrías unos problemas sistémicos gravísimos. Entonces en el pulmón ocurre el recambio de estos gases. Y te vamos a comentar varias cuestiones. Fíjate la siguiente sopa. En una plática te voy a hablar de cómo entra y sale el aire de los pulmones, pero me gustaría comentarte que el intercambio de gases ocurre entre los capilares pulmonares de la circulación pulmonar y estas estructuras que son los alvéolos, que son bolsas de aire, bolsas huecas llenas de aire, ¿no? Toda la estructura de los alvéolos es muy peculiar porque te acuerdas que hay dos tipos de células, unos que se llaman neumocitos tipo 1, que son aplanadas, muy delgadas, y otros neumocitos que se llaman tipo 2, que juegan un papel muy importante para producir una sustancia que es el agente surfactante, para evitar que se colapse el alvéolo. De eso te vamos a platicar en otra situación. Entonces, el intercambio de gases ocurre entre los capilares y los alvéolos. El oxígeno, que tiene alta concentración en los alvéolos, pasa en la circulación pulmonar hacia los capilares y el dióxido de carbono abandona los capilares, la sangre, y se va a los alvéolos y luego a la atmósfera. Pero este esquema que yo te estoy presentando y que viene en todos tus libros es un esquema que no tiene nada que ver con la realidad. Si tuvieras un alvéolo de veras, observarías que esa bolsa de aire está rodeada, como si fuera una enredadera, por cientos de miles y de miles de capilares. Y entonces, si tú agarraras, fíjate bien, si pudieras extender una célula endotelial que forma un capilar, que está en contacto con la pared alveolar, y la sumaras con otra y otra y otra, tú tendrías un área de intercambio entre capilares y alvéolos que equivale a la tercera parte de una cancha de tenis. Mira, una cancha de tenis, estaba investigando, que tiene 240 metros cuadrados de superficie, que a mí me interesa jugar tenis, pero bueno, para el fin didáctico es muy bueno. Y resulta que si tú agarraras toda el área de intercambio de gases, equivale a una superficie de 80 metros cuadrados, casi la tercera parte de una cancha de tenis. ¿Cómo la ves? Ese es el intercambio que ocurre. Ahora, ese intercambio de gases se lleva a cabo en una membrana que está constituida por las células endoteliales, la lámina basal de las células endoteliales que no te pinté, y los neumocitos tipo 1 y su lámina basal. Y entre estas estructuras existen proteínas que forman parte del intersticio, que también son consideradas partes de la membrana alveolo-capilar. Esta membrana alveolo-capilar tiene de grosor
un espesor de 300 nanómetros, 300 nanómetros. O sea, es una estructura anormalmente delgada. Esta es la estructura. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a analizar cómo se comporta la sangre o cómo fluye la sangre a través de los lechos capilares, pero para esto tú te debes de acordar de varios detalles. ¿Te acuerdas que cuando analizamos la presión arterial sistémica decíamos que esta fluía en función de que el ventrículo izquierdo expela sangre hacia la circulación? Esto aumenta el volumen y te eleva la presión. En la circulación pulmonar ocurre exactamente lo mismo. Ahora, aquí hago un paréntesis porque si tú te plantearas cuál es una de las características así más sobresalientes, más diferentes entre estas dos circulaciones, yo te diría de entrada que es el volumen que manejan. Si en este momento tuvieras la cantidad de sangre que está en arterias capilares y venas, en la circulación mayor son más de 4 litros, ¿no? Como 4.2 litros, 4.3 litros. Esa es la cantidad de sangre que tenemos en todo nuestro organismo, en la circulación mayor. Pero en la circulación pulmonar el volumen de sangre ni siquiera llega a medio litro de sangre. Está más o menos como entre 420 mililitros. O sea, 10 veces mucho menor la cantidad de sangre. Sin embargo, fíjate bien, el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que expele el ventrículo izquierdo y la cantidad de sangre que expele en el ventrículo derecho son los mismos, tienen el mismo gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Me agarras la onda? Ajá. Entonces, el gasto cardíaco habíamos dicho que se definía como la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto, y le habíamos considerado un volumen de 5 litros por minuto en un adulto normal, sano, sedentario. Ajá. Mientras que el gasto cardíaco en el ventrículo derecho es exactamente el mismo, lo que cambia es la cantidad de volumen que manejan. Entonces fíjate la siguiente cuestión: debido a que el ventrículo derecho expele menor volumen, expele sangre hacia un sistema más pequeño, que sería nada más la circulación de los pulmones, las presiones que necesita manejar el ventrículo derecho son infinitamente más bajas que las del ventrículo izquierdo. Y entonces hay estudios epidemiológicos muy interesantes, no necesariamente gente patológica, sino que indican que la variación de la presión sistólica en la circulación pulmonar ranguea entre 30 y 15 milímetros de mercurio, mientras que la presión diastólica en la circulación pulmonar va de 5 a 12 milímetros de mercurio. En esta plática vamos a considerar un valor estándar para esto y consideremos que la presión arterial sistólica vamos a tasarla en un valor de 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Por otro lado, la presión arterial diastólica la vamos a considerar en un valor de 8 milímetros de mercurio. Ahora fíjate la siguiente cuestión. Entonces tú tienes un sistema arterial, vamos a poner aquí un sistema arterial que tiene un valor de presión media, el cual vamos a determinar, cuyo valor de presión es infinitamente más grande que el valor de presión de la aurícula izquierda. Ese gradiente de presión entre un compartimiento que sería el arterial y el aurícula izquierda es lo que permite que la sangre esté fluyendo. Las personas que han analizado epidemiológicamente en personas sanas, en grandes poblaciones, las presiones en la aurícula izquierda, observan que esta también tiene un rango importante, como es la presión sistólica diastólica, y la presión en la aurícula izquierda en condiciones normales en una persona sana es de 0 a 8 milímetros de mercurio. Entonces, para nuestra clase vamos a considerar a la presión en la aurícula izquierda con un valor de 0 milímetros de mercurio, y estos son los valores que usaremos para la sistólica y la diastólica pulmonar. Ahora, fíjate bien, para seguirte platicando de cómo fluye la sangre en este sistema, es indispensable, y un requisito sine qua non, determinar un valor que es la presión arterial pulmonar media, porque ya ves que la presión fluctúa durante la sistólica y la diastólica. Entonces vamos a determinar el valor de la presión arterial media pulmonar. Entonces, fíjate la siguiente sopa. Vamos a borrar aquí, porque esto ya no lo necesitamos. Y ahora deja que te platique esta situación. Lo que te vamos a pintar es un ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco, pero no vamos a hacer el ciclo cardíaco, nada más vamos a ver la escala del tiempo. Y tú te acuerdas que en un ciclo cardíaco, solamente, si dividieras en 3/3 el ciclo cardíaco, observarías que solamente la sístole dura 1/3, es decir, el tiempo en que está expeliendo sangre del ventrículo izquierdo o derecho.
y 2/3 partes corresponden a la presión diastólica. Quiere decir que está más tiempo en diástole el corazón, los ventrículos, que trabajando. Se la pasan más llenando. Entonces, cuando sacamos la presión arterial media, tomamos la presión diastólica, porque es la de base, la más importante, la que dura más, y la dividimos por un parámetro que es la presión diferencial. ¿A qué me refiero que es la presión diferencial? Bueno, la presión diferencial sería que si tú tienes tu diastólica de 8 milímetros de mercurio en tu sistema pulmonar, esta se eleva porque el ventrículo derecho expele sangre hacia la circulación pulmonar, y esto te eleva la presión, estás aumentando el volumen de sangre, y te la eleva a unos 25 milímetros de mercurio. La presión diferencial se refiere a la diferencia de presión que hay entre la presión sistólica y la diastólica. Entonces, como nada más dura 1/3 de la sístole, sacamos la presión diferencial. Y si tú le pones números a esto, fíjate bien, vamos a considerar que la presión diastólica la vamos a considerar en 8 milímetros de mercurio, mientras que la sistólica vamos a basarla en un valor de 25 milímetros de mercurio. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar rápidamente esto. Fíjate bien lo que vamos a observar. Y cuando tú haces este cálculo, no lo vamos a hacer ahorita, pero la presión arterial media pulmonar es más o menos de 13.5 milímetros de mercurio. Ahora, para fines prácticos, es absolutamente válido que consideramos que esta presión arterial media es de 14 milímetros de mercurio, porque es más fácil trabajar con números enteros que con números no enteros, ¿no? Y entonces ahora tenemos un gradiente que empuja la sangre desde un sistema que tiene una presión de 14 milímetros de mercurio a un sistema que tiene una presión de 0 milímetros de mercurio. Ahora, fíjate bien, esto pues es obvio, ¿no? La sangre sale del ventrículo derecho, va a las arterias, pasa por las arteriolas, llega a los capilares, ahí se ocurre el intercambio de gases, y luego la sangre llega a las venas y desemboca en la aurícula izquierda, y fin de la historia. Bueno, entonces quiere decir que la presión en los capilares debe tener un valor intermedio, o un valor que debe estar entre la presión de la aurícula izquierda y la presión media del sistema arterial. Todas las personas que han estudiado mucho esto, vamos a borrar todas estas cositas, las personas que han estudiado todo esto y han estado midiendo los valores, llegan a una conclusión. Dicen, la presión hidrostática capilar, vamos a borrar todo esto y vamos a trabajar de este lado. Esto que te estoy pintando sería el capilar pulmonar, esto sería el capilar pulmonar. Y entonces tú tienes una presión hidrostática capilar pulmonar que tiene un valor de 7 milímetros de mercurio. Esta es la fuerza que lleva la sangre en los capilares, que hace que salga líquido de los capilares pulmonares hacia el espacio intersticial. Fíjate bien, hacia el espacio intersticial. Entonces, muy interesante, porque tú tienes un sistema que está expeliendo, tienes un factor que está expeliendo líquido hacia el intersticio, ¿cómo se llama? La membrana alveolo-capilar. Pero hay un detalle muy importante: la membrana alveolo-capilar debe tener un grosor no más allá de 300 nanómetros. Si el agua que está expeliendo el capilar, por la presión hidrostática capilar, se quedara en el intersticio, el agua ocupa espacio, y entonces esto te aumenta el grosor de la membrana alveolo-capilar. Así de simple. Pero ese aumento del grosor, ¿qué crees? Enlentece el intercambio de gases entre la bolsa que tiene aire, que es el alveolo, y el capilar. Y sobre todo enlentece más la difusión del oxígeno, porque el agua es 20 veces menos, el oxígeno es 20 veces menos soluble que el dióxido de carbono. ¿Se lo explicó? ¿Qué quiero decir con esto? Que debe estar perfectamente seco, el intersticio, no debe tener agua. Ahorita te voy a platicar. Pero cuando analizas las fuerzas de filtración, que la presión hidrostática capilar pulmonar solamente es uno, tendrías que analizar también un fenómeno que sería la presión hidrostática intersticial pulmonar. La presión hidrostática intersticial pulmonar. ¿A qué me refiero con esto? La presión que ejerce el agua entre el intersticio y el capilar.
Entonces fíjate qué cosa más interesante. Resulta que no hay agua prácticamente en el espacio intersticial, y no hay agua porque tienes un sistema linfático tremendo. Hay un sistema linfático en los pulmones que es el más masivo que tenemos en todo nuestro organismo. Tienes un sistema linfático tremendo, y este sistema linfático actúa como una aspiradora que está inmediatamente, si sale el líquido, lo reabsorbe y evita que se acumule. Pero esa función de aspiradora que tiene el sistema linfático pulmonar genera una presión, fíjate bien, una presión hidrostática negativa que tiene un valor de 8 milímetros de mercurio. Quiere decir que el valor de la presión hidrostática en el intersticio es subatmosférica, está al vacío. Pero esto está peor todavía, si tú lo ves más objetivamente, porque esto implica que tú tienes una fuerza, fíjate bien, tienes una fuerza, y vamos a poner aquí la presión hidrostática intersticial pulmonar, y entonces tienes una segunda fuerza hidrostática que hace un fenómeno muy extraño. Saca líquido del capilar porque funciona como una aspiradora. ¿Sí me explicó? Si tuvieras el valor absoluto de esto, si le quitamos el signo negativo, consideraríamos que tienes ahora 8 milímetros de mercurio de fuerza que están sacando líquido de los capilares. Entonces fíjate bien, las dos fuerzas hidrostáticas sacan líquido de los capilares pulmonares. Y sin embargo no hay líquido porque el sistema linfático pulmonar está evitando que se llene de agua el intersticio. No permite que se acumule agua. Ajá. Ahora, fíjate la siguiente sopa. Vamos a borrar de este lado. Vamos a borrar de este lado. Y vamos a enseñarte otros detalles. Lástima, porque me había quedado... me había quedado muy padre ese dibujo. Entonces, fíjate, vamos a borrar todo esto. Y esto que te estamos pintando sería el capilar pulmonar. Ajá. Existe otra fuerza que sería la presión, vamos a poner aquí, la presión coloidosmótica plasmática, que está dada por la cantidad de proteínas que tenemos en el plasma, y esta tiene un valor de 28 milímetros de mercurio. Vamos a poner aquí un valor de 28 milímetros de mercurio. Las proteínas no pueden salir a los capilares. Ahora, ¿cómo funciona esta fuerza? ¿Qué es lo que hace? Imagínate que agarramos este cuadrito y aquí hay agua, porque estamos dentro del capilar. Y agarramos un cuadrito de volumen similar en el líquido intersticial. ¿Sí me explico? Ok, entonces las proteínas que están dentro del plasma, que no se puede filtrar, que lo estoy pintando aquí con este horrible color amarillo, ocupan espacio, Entonces fíjate, si aquí tienes agua y aquí tienes agua, pero aquí hay proteínas, la cantidad de agua que tienes en el líquido plasmático es mucho menor, porque las proteínas, por el hecho de existir, de tener masa, volumen, etcétera, etcétera, desplazan al agua, y esto implica que haya más agua en esta región. Aquí hay más agua, aunque no lo creas. Y el agua, como todo, se mueve de donde hay más hacia donde hay menos, y entonces el agua tiende a entrar hacia el capilar. Por eso es que las proteínas juegan un papel muy importante en las fuerzas de filtración. Entonces una concentración de proteínas normal implica que tú tengas una fuerza que está impidiendo que salga mucho líquido de los capilares, porque le está devolviendo. Entonces esta fuerza no es despreciable y tiene un valor de 28 milímetros de mercurio. Entonces ya tienes dos fuerzas que sacan líquido de los capilares pulmonares, las dos hidrostáticas, y tienes una que lo regresa. Pero fíjate bien, vamos a pintarte un alveolo aquí. Esto que te estoy haciendo es pintarte un alveolo con sus nemocitos, y aquí vamos a pintar las células endoteliales capilares. Esto sería el capilar. Ajá. Ahí está el capilar. Y yo te había dicho que hay líquido intersticial. Fíjate qué cosas, ¿no? En esta región que tenemos aquí, hay proteínas. Aunque tú no lo creas, hay proteínas en esto que sería la matriz extracelular, que están uniendo la membrana basal y a la célula endotelial, la membrana basal del alveolo y al alveolo. O sea, son proteínas sumamente resistentes, pero aparte de ser proteínas sumamente resistentes, son proteínas elásticas. Y el hecho de que tú tengas estas proteínas con esas características tan peculiares, que luego vamos a analizar cuando veamos el fenómeno de la ventilación, que no lo estamos analizando ahorita, esas proteínas también generan una presión coloidosmótica intersticial.
es una fuerza que se tiende a oponer a la presión coloidosmótica plasmática. Y la presión coloidosmótica intersticial, para las personas que han analizado esto, tiene un valor de 14 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero decir con todo este rollo? Que tienes una tercera fuerza que está sacando líquido de los capilares. Vamos a poner aquí, fíjate bien, tenemos una tercera fuerza que sería la presión coloidosmótica intersticial, cuyo valor es de 14 milímetros de mercurio. ¿Sí te queda claro? Entonces, cuando tú sumas todas las fuerzas que sacan líquido de los capilares, encuentras una gran tragedia, que la magnitud total equivale a 29 milímetros de mercurio. Y la única fuerza que tienes que mete líquido a los capilares es la presión coloidosmótica plasmática, que su valor es de 28 milímetros de mercurio. Entonces quiere decir que se genera un gradiente de 1 milímetro de mercurio, un gradiente de presión que saca líquido de los capilares. Ahora, este gradiente de 1 milímetro de mercurio, si tú lo comparas con los gradientes de filtración en los capilares sistémicos, es 3 veces mayor que el gradiente en ¿cómo se llama? Bueno, es 3 veces mayor el gradiente en los capilares pulmonares que en los intersticiales. Qué paradoja, ¿no? Porque necesitas mantener seco el líquido intersticial. Pero bueno, así funciona esto. Ahora, fíjate qué cosas más interesantes. Si tú tomas una tele de tórax, observas la silueta cardíaca. Esto que te estoy pintando pretende ser la silueta cardíaca, ¿no? Vamos a ponerla aquí menos gorda. Y ahí está la silueta cardíaca. Y entonces, esto es el corazón y esto se ve blanco en una radiografía. Pero si le pones mucho ojo, observas que también se ve blanco aquí. No tan blanco, ¿no? Como en esta región, pero aquí observas también unas líneas blancas. Estas líneas blancas corresponden al ilio, que por ahí está pasando la aorta, están las cavas, etcétera, etcétera, que arterias que le dan irrigación nutricia al pulmón. Pero mucho de esto corresponde a los linfáticos, al sistema linfático pulmonar. Entonces está lleno de linfáticos el pulmón, y esa cantidad de linfáticos es lo que permite que permanezca seco. O sea, el sistema linfático es indispensable para mantener seco al pulmón. Ahora, quiero mostrarte esto. Vamos a borrar todo este rollo. ¿Sí? Y lo tengo a 5 minutos. Bueno, esto lo había puesto. Hay artículos, aunque tú no lo creas, bueno, es un paréntesis, ahorita seguimos con la clase, pero hay artículos en revistas de matemáticas, revistas internacionales de matemáticas de alto nivel. Y esos artículos tratan de algo muy simple. ¿Cuántos alvéolos tenemos los humanos? Y hacen unos análisis matemáticos muchas personas. Hay gente que sí cae eso, aunque no sepa nada de fisiología, a ver cuántos alvéolos tenemos. Y entonces calculan que tenemos 480 millones de alvéolos entre los dos pulmones, pero hay quien dice que hay rangos que va de 270 a 800 millones. No sé si eso es importante, pero existen esos datos, ¿no? Ok, bueno, vamos a borrar esta pendejada, que te digo explicar de otra manera. Y ahora, fíjate bien lo que vamos a analizar. Estas son las fuerzas de filtración. Resulta que una de las situaciones más que podemos decir, el colofón de que deje de funcionar padre la circulación pulmonar, es una condición clínica que es el edema pulmonar. Y te voy a explicar cuáles son las causas más comunes de edema pulmonar en nuestro medio. Porque aunque tú no lo creas, el edema pulmonar está ligado al pésimo estilo de vida que tenemos como población. Y ahorita te platico por qué. Bueno, fíjate bien lo que te vamos a platicar. Entonces, esto que estoy pintando sería la aurícula izquierda. Esto es la aurícula izquierda, cuya presión, para fines didácticos, habíamos dicho que va de 0 a 8 milímetros de mercurio, pero yo te había tasado un valor de 0 milímetros de mercurio. Mientras que el ventrículo derecho expele sangre hacia el sistema arterial y teníamos una presión arterial media pulmonar que, según nuestros análisis, era de 14 milímetros de mercurio. Y aquí están los pulmones, y la sangre fluye de los pulmones, regresa a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda envía la sangre al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, fíjate bien, al ventrículo izquierdo,
para que salga ya oxigenada hacia toda la circulación sistémica. Bueno, pues resulta que en México, así, fíjate bien, cálculos, me parece de la misma Secretaría de Salud, estiman que hay de 12 a 15 millones de personas hipertensas. Y más de la mitad de esas personas hipertensas resulta que no saben que son hipertensas. Y de la mitad que saben que son hipertensas, mucho más de la mitad no siguen un tratamiento porque la presión arterial no les da ninguna lata. Aunque tú no lo creas, es una enfermedad muy silente. Sin embargo, la presión arterial disminuye de 20 a 30 años la expectativa de vida de cualquier persona. Eso es catastrófico, ¿no? De hecho, a mí me impresiona mucho porque los primeros estudios epidemiológicos que demostraron que la hipertensión acorta brutalmente la expectativa de vida no lo hicieron médicos, los hicieron compañías de seguros en los Estados Unidos durante los 20 y los 30. ¿Cómo ves? Bueno, te voy a seguir hablando en un momento más de esto. Voy a apagar aquí porque se va a acabar el track de la cámara, nada más me permite cierto tiempo. Y ahorita te platico del edema pulmonar y todos estos rollos. No se vayan, ahorita regreso. Bueno, ya regresamos y vamos a hablarte entonces de las alteraciones de la microcirculación pulmonar, que su manifestación más catastrófica es el edema. Entonces estaba platicando hace ratito que una de las cuestiones de salud pública más tremendas que tenemos como país es el problema de la hipertensión arterial. Y entonces, el problema de la hipertensión arterial, que ya he explicado mucho de su fisiopatología en las pláticas de presión arterial 1 y 2 que puedes ver en estas capsulitas, bueno, producen efectos hemodinámicos gravísimos, y uno de ellos es que ahora el ventrículo izquierdo, en un tipo que tiene hipertensión, para abrir la válvula aorta, si tú tenías una presión diastólica normal de 80, 70, 60 milímetros de mercurio, pues el ventrículo izquierdo, para abrir esa válvula y expeler sangre hacia la circulación sistémica, pues con que genera una presión por arriba de ese valor, se abre la válvula. Pero en el hipertenso, el ventrículo izquierdo, para expeler la sangre, ahora en sistemas arteriales que tienen diastólicas de 100, 110, 120, 130 milímetros de mercurio, necesita hacer una cantidad un gasto energético tremendo. Y al ventrículo izquierdo le pasa lo mismo que le pasa a cualquier persona que se pone a hacer ejercicio. Entonces, como hace un gasto mecánico más importante, un trabajo mecánico tremendo, las paredes del ventrículo izquierdo se engrosan. Ya te vi, ocurre una hipertrofia. Entonces, la hipertrofia, yo te he platicado que es concéntrica. Esto sería un ventrículo izquierdo cortado como si fuera una naranja, y esto sería la pared del ventrículo izquierdo. Y esto sería un individuo normal con cierto grosor ¿cómo se llama? De pared. En condiciones normales es más o menos como de 1.5 centímetros el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, la pared libre. El tipo que tiene hipertensión empieza a hipertrofiar el ventrículo izquierdo y ingresa a las paredes, pero las hipertrofias son concéntricas. Es decir, que si tú tomas una tele de tórax para ver cómo está la silueta del ventrículo izquierdo en un hipertenso, tal vez no encuentres nada, porque la hipertrofia está hacia adentro. Y entonces tienes un aumento importante del grosor. A pesar de que tú seas hipertenso, hemodinámicamente no vas a tener ningún problema, porque tu volumen latido va a ser exactamente normal. La hipertrofia compensa ese aumento de la resistencia que tiene para expeler sangre a sistemas arteriales elevados. La gran tragedia del hipertenso es que un corazón hipertrofiado solamente dura más o menos como de 12 a 15 años. Después de eso, en un lapso de meses, ocurre un remoldeamiento de las paredes, y las paredes, ¿qué crees?, se adelgazan, el corazón cambia de forma, se hace cardiomegálico, y cuando disminuye el grosor de las paredes, la presión que generan las fibras cardíacas para expeler sangre ya no funciona, ya no es ¿cómo se llama? Ya no generan la cantidad de energía que deben de generar para expeler sangre, y entonces se acumula sangre
los volúmenes latidos son mucho menores. Si en condiciones normales la tía expele 70 mililitros, ahora tienes volúmenes latidos mucho menores de 70 mililitros. ¿Qué es lo que implica que tu ventrículo izquierdo esté expeliendo una cantidad mucho menor de sangre? Bueno, el problema hemodinámico, aparte de que tienes una falla cardíaca en donde tienes malnutrición de todo tu sistema porque no expeles la sangre que debes de expeler, cuando el ventrículo izquierdo falla, se acumula mayor cantidad de sangre después de la sístole. Y esto implica que el gradiente de presión durante la fase de llenado entre la aurícula y la diástole, entre la aurícula y el ventrículo, sea menor. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que al ventrículo izquierdo en condiciones normales le llega mucha sangre, muchas cubetadas de sangre, pero el ventrículo izquierdo saca muchas cubetadas de sangre. Ahora el ventrículo izquierdo cuando se enferma expele menos cubetadas de sangre, trabaja menos, pero le siguen llegando las mismas cubetadas. Eso implica que se acumulan volúmenes de sangre dentro del ventrículo izquierdo y esto es lo que te eleva la presión de manera considerable. Los ventrículos de las personas que tienen falla cardíaca, una característica es el incremento de su presión interna, ¿no? Bueno, el problema es que la aurícula izquierda ya no puede meter tanta sangre al ventrículo izquierdo porque ya está lleno de sangre. Ajá. Y esto te incrementa una elevación en la presión de la aurícula izquierda, aumenta la presión en la aurícula izquierda. Ajá. Si aumenta la presión en la aurícula izquierda, es porque se retiene más cantidad de líquido del que debe tener esa aurícula, porque está lento el flujo, porque está fallando el ventrículo izquierdo. Y entonces, eso implica que también se incrementa el flujo de sangre, porque se lentece el paso de sangre en el sistema pulmonar y tengas un mayor volumen de sangre en todo el sistema, ¿cómo se llama? En todo el sistema capilar y venoso de la circulación pulmonar. Y esto te eleva la presión hidrostática capilar. Yo te había dicho que en condiciones normales, la presión hidrostática, fíjate bien, la presión hidrostática capilar pulmonar tiene un valor de 7 milímetros de mercurio. ¿Sí me explico? Que esa es la fuerza normal. Pero si tú tienes una falla cardíaca, ahora este valor se incrementa y empieza a salir más líquido del sistema del capilar hacia el intersticio. Pero lo interesante es que hay estudios que demuestran que a pesar de que tú tengas una falla cardíaca, que incrementes la presión hidrostática capilar pulmonar, que salga más líquido del capilar hacia el intersticio y se intente llenar de agua el intersticio, se modifique la difusión de los gases, tú no tienes ningún dato de edema porque no hay acumulación de líquido, a pesar de que estás incrementando la presión hidrostática capilar, porque si tú lo incrementas, el sistema linfático empieza a trabajar más. ¿Sí me explico? Entonces es muy curioso porque existen estudios que demuestran que más o menos hasta llegar a un valor de una presión hidrostática capilar pulmonar de 20 milímetros de mercurio es cuando empiezas a tener datos de edema. Es decir, que por arriba de 20 milímetros de mercurio de una presión hidrostática capilar, que es casi el doble, el triple del valor normal, tú tienes datos de edema, imagínate. Ahora, fíjate lo que te voy a enseñar. Vamos a borrar aquí, vamos a borrar estas cosas y te vamos a enseñar este detalle. Entonces, vamos a hacer una gráfica y fíjate lo que vamos a analizar. Esta gráfica sería el flujo linfático pulmonar. El flujo linfático pulmonar. Y esto sería la presión hidrostática capilar pulmonar. Entonces tú tienes una presión hidrostática capilar pulmonar de 7 milímetros de mercurio, que es el valor normal, ¿no? Y las personas que han analizado esto dicen que cuando tú tienes una presión hidrostática capilar pulmonar, tu flujo linfático es de 20 mililitros por hora. Esto sería el valor normal. ¿Sí me explico? Empieza a fallar el ventrículo izquierdo. Se empieza a incrementar la presión en la aurícula izquierda. Se empieza a incrementar la presión en el sistema, la presión hidrostática en los capilares pulmonares y se empiezan a elevar los valores de la presión hidrostática capilar. Pero fíjate qué cosa más interesante. A pesar de que tú incrementes los valores de la presión hidrostática capilar pulmonar y salga más líquido, no, el flujo linfático se incrementa y esto condiciona que no ocurra edema.
Sin embargo, llega un momento en que se va a saturar el transporte de líquido en el sistema linfático, y eso ocurre más o menos, según los estudiosos, cuando tienes una presión hidrostática capilar de 20 milímetros de mercurio. En ese momento, el flujo linfático llega a su máximo, y ya a pesar de que tú incrementes más la presión hidrostática capilar, ese flujo linfático ya no se da abasto y aparece el edema pulmonar. ¿Sí me explico? Ahora, fíjate qué cosa más interesante. Entonces, el problema del edema pulmonar es que es un problema crónico permanente en las personas. Y el edema va empeorando porque conforme pasa el tiempo va empeorando la función de la bomba del ventrículo izquierdo, y eso te eleva todavía más las presiones hidrostáticas capilares en una persona. O sea, esto siempre empeora, ¿no? Pero ahora deja que te platique este detalle. Vamos a borrarte esto. Vamos a borrarte esta marinola. Y lo que quiero mostrarte, imagínate que esta es una persona normal, y estos son los pulmones de esa persona. No vamos a pintarlo como si fueran sus pulmones. Y esta es una persona normal. Ok, entonces no hay acumulación de líquido en el intersticio de una persona normal. Una persona que tiene falla cardíaca y empieza a incrementar sus valores de presión hidrostática, empieza a tener mayor volumen de agua en el intersticio, lo cual es patológico. Pero esa persona, fíjate bien, cuando está parada, por efecto de la fuerza de gravedad, el agua tiende a caer hacia las bases de los pulmones. Porque el efecto de la fuerza de gravedad en una estructura tan larga como son los pulmones, que tienen una longitud de la base a los ápices, más o menos de 30 centímetros, esta gran longitud que tiene genera problemas hemodinámicos por efectos de la fuerza de gravedad cuando el individuo se para. Ahorita te vamos a explicar eso. Entonces, si este individuo tiene su falla cardíaca, empieza a acumular líquido dentro de los, ¿cómo se llama? En las bases de los alvéolos. Tú tomas una tele de tórax y ves que están blanquitos los ángulos costodiafragmáticos, ¿no? Porque se acumula líquido en esas regiones. Ok, y está muy bien. El dato característico de un edema pulmonar en una persona es la disnea, es decir, la falta de aire. Esta persona tiene un área de intercambio todavía muy respetable que le permite estar sin molestias, pero la tranza o el punto es que cuando esta persona hace una actividad física importante, aumenta su retorno venoso. Imagínate que va de aquí a la esquina a comprar el pan, y cuando va a la mitad del trayecto, como aumenta su retorno venoso, aumenta también la cantidad de sangre que arriba la circulación pulmonar. Entonces tú ya no tienes, ya tienes más de medio litro de sangre, pero a ese medio litro, que te va a incrementar todas las presiones de todos los vasos pulmonares, súmale que ya tienes una presión hidrostática capilar aumentada. Entonces cuando este individuo hace una actividad física, todavía aumenta más la presión hidrostática capilar, y ¿qué crees? Sale más líquido y queda menos área de intercambio de gases, que este nivel de agua, y esto te ocasiona disnea. Entonces, en las personas que tienen insuficiencia del ventrículo izquierdo, la actividad física se vuelve muy nociva porque no la soportan por el aumento del retorno venoso. Aumenta más la cantidad de sangre en los pulmones, y eso te aumenta la presión hidrostática. Ahora, esta persona, fíjate bien, cuando se va a dormir, que en el día no tuvo tantas broncas, a excepción de que hiciera mucho ejercicio, cuando se va a dormir, como los pulmones son menos anchos que largos, al momento que se duerme, se redistribuye el agua, y ahora queda una menor área para intercambiar este aire. ¿Sí me explico? Entonces fíjate bien, muchas personas que tienen falla cardíaca del ventrículo izquierdo, por este fenómeno, se duermen, y dependiendo cómo esté la falla cardíaca, a la media hora, a la hora, a las 2 horas, se levantan de trancazo porque sienten que se estaban muriendo, porque de repente les faltó el aire de una manera tremenda. Esa es la famosa disnea paroxística nocturna del tipo que tiene falla del ventrículo izquierdo. ¿Sí te queda claro? Y entonces se tienen que levantar súbitamente. El paciente resuelve de manera empírica y muy inconsciente este problema a la larga, y para evitar esto, ¿qué crees que hace? El individuo ahora hace una santa maniobra. Conforme van pasando los meses o las semanas, se va poniendo más almohadas, se ponen muchas almohadas.
Y entonces cuando el cardiópata se pone muchas almohadas, el volumen de distribución del líquido, por efecto de la fuerza de gravedad, no vas a afectar que este está así acostadito, redistribuye el líquido y ahora tienes una mayor área de intercambio de gases, lo cual te evita la disnea paroxística nocturna. ¿Sí? Entonces fíjate nada más qué cosa más interesante, tú puedes inferir de una manera muy indirecta qué tan amolado está un paciente con falla cardíaca izquierda, preguntándole qué tantas almohadas se pone. Hay personas que duermen literalmente sentadas del problema tan grave que tienen. Bueno, y llega un momento en que la falla cardíaca es tan tremenda que ya sentados, parados, acostados o en misa, los pacientes tienen un edema pulmonar tremendo con una disnea gruesísima, sumamente incapacitante. Pero todo eso se condiciona por el estilo de vida, acuérdate de eso. Para hacerte hipertenso hay dos cosas muy importantes. Hazte gordo. La obesidad es un problema de salud pública gravísimo y está bien cañón porque de 5 personas adultas, 4 son obesas, ¿no? Ni siquiera con sobrepeso, obesidad franca. Es un problema muy grave el problema de la obesidad en nuestro país. Entonces, en la obesidad parece que los adipocitos liberan sustancias que modifican la actividad del sistema inmune y muchas sustancias de estas preinflamatorias elevan el tono de la contracción de las arteriolas y eso te eleva la presión. Muchas personas que tienen presión arterial elevada, si bajan de peso, modifican de manera positiva sus valores de presión arterial. ¿Sí? Bueno, también la vida sedentaria es un condicionante muy importante a desarrollar una hipertensión. Y a final de cuentas, la hipertensión arterial no tratada va a culminar en una falla cardíaca ventricular izquierda con una agonía que es el edema permanente en el paciente, el edema pulmonar, ¿no? Qué cosa más horrible. Ahora, te voy a enseñar nada más un detallito ya para acabar esta clase. Y fíjate que yo te dije que hay dos tipos de pacientes que hacen edema, los cardiópatas y los renópatas. Y te expliqué en una cápsula de estas los síndromes de y nefrótico. Entonces, cuando tú eres estudiante de medicina, pues llegas a los libros de semiología. Yo me acuerdo que había un libro de semiología que era el Suros, que era así como la Biblia, ¿no? Solo estaba en el 7º semestre, no me acuerdo. El chiste es que te hablaba de los diferentes tipos de edema, del cardiópata y del renópata, y te decía que el agua que se acumulaba entre y los renópatas era diferente que el agua que se acumulaba en los cardiópatas. Y te decía que era diferente porque los renópatas amanecían hinchaditos de su cara, mientras que los cardiópatas nunca amanecían hinchados de su cara. Y esto es muy simple, mira, fíjate bien. El cardiópata que tiene falla del ventrículo izquierdo, primero, nunca amanece hinchadito de su cara, ¿sí? Porque se duerme así. Por lo general, cuando hay una falla cardíaca del ventrículo izquierdo, también hay del ventrículo derecho. Hay fallas cardíacas globales que son muy comunes. Bueno, entonces el tipo que es cardiópata siempre se acuesta con muchas almohadas y por efecto de la fuerza de gravedad nunca se le acumula el agua en su carita, mientras que el renópata, que no tiene problemas de disnea, que está muy padre, amanece hinchado de su carita porque se duerme totalmente horizontal. ¿Sí me explicó? Y aumenta obviamente la cantidad de líquido de su carita durante la noche, por el problema renal que tiene, mientras que el cardiópata no. Si un cardiópata pudiera dormir totalmente horizontal, obviamente, y si tuviera falla del ventrículo derecho, tendría un edema de cara tremendo, pero esto no ocurre porque se duerme así. Fíjate bien, tan simples son estas cosas, ¿no? Bueno, espero que estas pláticas te sirvan un poquito de algo y te sirvan para aprender fisiología, pues ahora que ya no existe el sistema escolar, ¿no? Que supuestamente hay que hacerlo ahora en línea, del cual no creo porque nada va a sustituir una clase presencial, ¿eh? Bueno, mañana si puedo terminar de editar el video, te envío de cómo funciona la ventilación, cómo entra y sale aire de los pulmones. Suerte.